le bendiga con el poder del Espíritu Santo. Primeramente, buenas noches a todos y feliz miércoles. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, guía el estudio de esta noche, la exposición de tu palabra, que podamos salir de este encuentro a través de los medios de comunicación con la bendición de Dios y la seguridad de que tú nos has escuchado. Cosas que suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchísimos años leí entre las costumbres de los pueblos, que todos tienen una costumbre peculiar, que se llama nacionalidad. Y se decía que cuando alguien moría en el antiguo Egipto, en realidad lo que pasaba era que entraba una nueva vida fuera del cuerpo. Y por esa razón se le preparaba, ungiéndole con óleos, y se le vestía de las más costosas prendas. Se le adornaba con ricas piedras preciosas. Pero la nota más relevante de todo lo que hacían es que además se le ponía un libro abierto en la tumba sobre el pecho, en el cual se escribían aquellas cosas que se consideraban buenas, de manera que los habitantes del mundo de los espíritus, supuestamente creían ellos que había un mundo espiritual, pudieran aceptar al nuevo ciudadano. Y allí se ponían muchas cosas, pero había una frase que nunca faltaba en aquel libro, y no solo era imprescindible, sino que además era la frase que se leía con mucha más frecuencia y facilidad. La frase que se escribía por donde habría de ser abierto el libro decía así: por mí ningún desgraciado ha tenido que llorar, pues jamás lastimé a un ser en desgracia. Este letrero se podía leer en el libro abierto sobre el pecho de cada egipcio muerto, y era un alegato de bondad que se usaba en defensa propia para poder ser recibido en el mundo espiritual. ¿Pero por qué lo hacían? Bueno, lo hacían porque siempre la conciencia humana ha tenido el presentimiento de que el dolor causado a otra persona implica grandes responsabilidades y consecuencias. Y es curioso ver cómo el hombre le preocupa aparecer piadoso. Y al mismo tiempo sabemos por experiencias de muchos años que el ser humano es el ser más despiadado que existe. Y es que tristemente muchas veces no es cruel porque quiere serlo, sino sencillamente porque lo es por naturaleza. A veces somos impíos tratando de ser celosos por las causas de Dios. Como en el caso de Saulo de Tarso, que tratando de defender la iglesia perseguía a Jesús, que es el centro de toda creencia. A veces también somos impíos tratando de ser religiosos, como el caso de los fariseos, que fueron los que crucificaron a Cristo y lo condenaron con mentiras. Y podemos incluso llegar a ser impíos nosotros tratando de ser cristianos, como lo prueban las masacres humanas que han sido llevadas a cabo no solo por los católicos en contra de los protestantes en el viejo mundo, que esto es una historia conocida de todos, pero también lo fue en el mundo nuevo, los católicos, los que sufrieron a manos de aquellos que se consideraban cristianos sin papa. Y es que somos crueles e insensibles a la hora de tratar los problemas ajenos. Jamás representamos a Cristo en ellos cuando nos olvidamos de qué cosa es ser cristiano. Y entonces, en lugar de representar a Cristo, representamos a Satanás. En el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, encontramos la historia del juicio y la crucifixión del Señor Jesús. Y en el versículo 20 vemos que uno que no era religioso, que era político, abogó a favor de la libertad del Señor Jesucristo, Poncio Pilato. Cada vez que escucho un tema acerca de Poncio Pilato, lo miran como un cobarde que no tuvo corazón suficiente para detener aquella caza de brujos, porque era lo que estaban haciendo los líderes de la iglesia en aquel tiempo.
Sin embargo, él no tenía que interceder y intercedió. Algo lo tocó. Pero al final se dio ante la presión de los fariseos. Y es que a pesar de querer defender algunas cosas, siempre el propósito de conservar la integridad de la vida o de la iglesia, que se cree amenazada en sus costumbres, la muerte siempre tiene consecuencias. Y es por eso que por temor a perder la vida, aquel hombre dejó que el Señor Jesucristo fuese condenado, porque la multitud religiosa, entre comillas, gritaban, crucifícale, crucifícale. Mientras leía estos pasajes yo pensaba, bueno, tal vez se dio así porque alguien tenía que mostrarse así para que Cristo pudiera ser crucificado, se cumpliese la profecía bíblica y el mundo pudiera ser salvo por él. Pero mientras meditaba en estas cosas, yo mismo me di cuenta, o Dios me reveló que estaba equivocado, porque Dios no programa a los hombres a actuar de forma violenta, y mucho menos asesina, con el fin de que su palabra se cumpla. Dios solamente dice con anterioridad lo que el hombre va a hacer usando plenamente de su libre albedrío. O sea que la profecía se cumple no porque Dios lo haya predicho, sino que Dios lo predice porque sabe que lo que el hombre va a hacer, porque Dios sabe el fin desde el principio. El Señor tenía que morir, pero no tenía que morir a las manos de su propio pueblo. No tenía que morir condenado por aquellos que supuestamente representaban a Dios. Cuando se sigue leyendo, se comprueba en el versículo 39 que aún aquellos que estaban en la misma situación que él también le injuriaban. Versículo 39 del capítulo 23 de Lucas. Ellos también le injuriaban. Imagínese por un momento que usted se halla frente a un tribunal acusado de asalto físico y que mientras el juez se prepara para leer la sentencia, un reo también condenado por homicidio empieza a gritar en contra suya que lo fusilen, que lo fusilen. Absurdo. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Así sucedió aquella tarde en el Gólgota. La Biblia dice que al principio ambos le injuriaban. Esto está escrito en Marcos 15:32. Y que uno de ellos, buscando la salvación de manera equivocada, le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En otras palabras, estaba retándolo para que diera evidencia de quién era, pero en realidad no creía en él. Pero no sucedió así con el otro. Y esto es lo más importante de esta historia. Todos los seres humanos tenemos el mismo problema que se llama pecaminosidad. Nacemos con esa condición. El pecado no es lo que hacemos, el pecado es lo que somos. Y esto es lo maravilloso, porque aún con esta condición podemos decidir libremente, apoyados por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, si vamos a actuar de la manera correcta o no. Repito, ambos eran criminales, ambos estaban en la misma situación, ambos sabían que estaban viviendo los últimos momentos de sus vidas de delito, pero aún así no eran iguales. Uno era un ser sin piedad. Tal vez la propia vida había endurecido lo que ya era natural en él. Pero el otro conservaba rasgos de su creador. Este otro había visto a Jesús en el tribunal y en el camino al Calvario. Había oído a Pilato decir que no hallaba en él crimen alguno. Lo había visto tambalearse bajo el peso de una cruz ajena. Cruz de la cual ahora pendía entre el cielo y la tierra. Y lo más importante, creía saber cuánto estaba sufriendo el Salvador, aunque en realidad nadie jamás ha sufrido como Jesús. Y entonces él, movido a misericordia, volviéndose a su compañero, le reprendió diciendo, ni aún estando en la misma condenación temes tú a Dios. Y esta es una pregunta que debemos hacernos todos los días, a cada instante. No importa cuánto tiempo llevamos en la iglesia, no importa las posiciones que podamos alcanzar. Aún seguimos siendo pecadores, lo que somos pecadores perdonados por un Dios que es amor. Y ese Dios que es amor no solo nos ha perdonado,
sino que nos ha llamado para cambiar esta condición pecaminosa, que será transformada de manera absoluta cuando venga a buscarnos. Pero tiene que haber un avance en la vida del cristiano. Pero cuando decimos que somos cristianos, pero seguimos actuando como si no lo fuésemos, entonces hay un problema. Este se viró y le reprendió diciendo, ni aún estando en la misma condenación temes tú a Dios. Ahora yo pregunto, ¿no estamos todos en la misma condenación a nivel mundial? Y no estoy hablando de la pandemia. Estoy hablando de la condición con que hemos nacido, que solamente será reversible si Dios entra en nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo. Pero seguimos siendo cristianos con malos pensamientos, con acusaciones falsas, con reproches no merecidos. Pero bueno, este criminal que había sido un bandolero toda su vida, ahora es tocado por el Espíritu Santo y le dice a su compañero algo que deberíamos recordar a cada instante todos los cristianos. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. Y es bueno recordar que el único que no ha hecho jamás un mal alguno ha sido Cristo. Todos nosotros somos culpables de pecado. Todos sin excepción. Este criminal había sido un malhechor, pero no era un inicuo. Y Dios había autodeclarado en Éxodo 34:7 que él perdonaría la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero a la vez añade que de ningún modo justificará al malvado. Y probó la veracidad de esa declaración, pues el Espíritu de Dios, impresionando al piadoso, le hizo exclamar, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pidió que lo perdonara, no pidió que lo salvara, sencillamente sabía que no tenía derecho a reclamar absolutamente nada. La vida que había llevado le quitaba esa posibilidad. Pero entendiendo que aquel que estaba muriendo a su lado no era un ser común, lo llama Señor, le ruega que se acuerde de él como quiera acordarse cuando venga en su reino. Miren, nosotros tenemos que hacer siempre la misma oración. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque no podemos presentarnos delante de Dios como el otro, reclamando derechos que nunca hemos ganado. Aquel Jesús que la multitud circundante solo veía en él el mejor de los casos, un inocente condenado a muerte. Dios al piadoso criminal le reveló la divinidad del que moría. Jesús recibió aquellas palabras con todo el gozo del mundo, pues él había estado esperando una muestra de fe. Y ahora cuando estaba en desgracia, todos habían huido de su lado. Y lo más triste es que aunque aquellos que durante 3 años y medio habían convivido con él, habían comido de su mano, habían sido protegidos en sus momentos de peligro y habían visto sus obras maravillosas y excepcionales, ahora fueron los primeros en huir aterrados de miedo. Así es el pecado. Prometemos cosas que después, cuando llegue el momento, no somos capaces de cumplir. A menos que el Espíritu de Dios more en nosotros. Solo aquel moribundo criminal se olvidó de su pena por un instante para compadecerse de él. Y el Espíritu le reveló la divinidad de Cristo. Y la respuesta de Cristo no se hizo esperar. Las palabras más hermosas que el humano jamás haya escuchado le fueron dichas a aquel pobre hombre que moría en la cruz, pero que ahora, más que pobre, era el más rico de todos los seres humanos. Porque el Señor le dijo, de cierto te digo hoy. En otras palabras, te lo estoy repitiendo 2 veces. Cuando en la Biblia usted escucha una repetición de una palabra, es una acertación de lo que se está diciendo, va a ser así. Y él le repite, de cierto te digo, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto beneficio le proporcionó el ser piadoso a aquel malhechor? Pues aunque sus acciones no fueron las mejores, hasta de una manera maravillosa, diría yo, estas mismas acciones lo pusieron tan cerca de Jesús que en la cruz del sacrificio
en lugar de muerte halló la vida y vida eterna. El otro también estaba a la misma distancia. El otro también tenía las mismas posibilidades, los mismos beneficios que poseyó el de la derecha, podía haber recibido el de la izquierda. Ambos estaban condenados por el mismo delito. Pero en la cruz, en lugar de vida, no alcanzó misericordia. ¿Y por qué no alcanzó misericordia? Porque no se compadeció de Jesús. El Espíritu le reveló la identidad de aquel que moría en la cruz del centro, porque aquel malhechor, aquel ladrón, aquel asesino se compadeció de Jesús y lo defendió. Y defendió al que no necesitaba defensa. Con facilidad olvidamos que no es posible amar a Dios a quien no hemos visto. Si ni siquiera somos capaces de amar a nuestros familiares y humanos a quienes vemos diariamente. Prometemos y juramos un amor a un Dios que en realidad amamos por fe, pero tenemos a nuestros seres queridos al lado y a veces los tratamos como si fueran peores que los malhechores. Y estas son las personas a quienes recurrimos a diario cuando tenemos algún problema, pero no nos medimos para maltratarlos. La cruz de Cristo fue puesta en el centro porque los sacerdotes intencionalmente querían realzarlo como el más criminal de los tres. Pero lo que ellos no sospecharon siquiera era que levantado como en el centro de la humanidad, representaba a todo el ser humano. Esta representación ya la había hecho el Señor en otras ocasiones, compensando el bien y el mal, y él en el medio de ellos, como en el caso de Caín y Set, o David y Saúl, y otros muchos más. Ahora con los dos malhechores se repetía la historia, pero aun cuando los personajes cambian, hay una constante invariable en cada ejemplo, y es que indiferentemente de quienes se salven o se pierdan, lo único que nosotros podemos hacer es aceptar a Jesús como sustituto para que la vida que él merece pueda ser acreditada a nosotros. Y eso depende de la convicción que tengamos de que somos malos y que él es bueno. Esto fue lo primero que hizo el ladrón justificado. Esto es lo que se conoce en términos religiosos como confesión de pecado, porque el que no confiesa su pecado no alcanzará misericordia. Y no estoy diciendo que tenemos que salir por la calle quintándole a la gente nuestros errores, nuestros pecados, nuestra miseria. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que no debemos olvidar bajo ningún concepto que el día que seamos levantados, porque tengo la seguridad de que seremos levantados, no es entendiendo y aceptando que seremos levantados por gracia, no porque lo merezcamos. Permítame enfatizar que cuando usted confiesa sus pecados para que le sean perdonados, en realidad no le está dando ninguna noticia a Dios. Dios todo lo sabe antes de que acontezca. Dios requiere la confesión de pecado porque Él quiere que nosotros entendamos y aceptemos nuestras condiciones. Y es porque no aceptamos nuestra condición porque nos sentimos mejores que otros. Porque nadie en su sano juicio va al doctor si antes no está convencido de que está enfermo. Dios quiere que nos convenzamos de que somos malos. Porque así como no vamos al hospital a menos de que tengamos la convicción de que tenemos un mal, así también tenemos que ir a Dios. Una vez la confesión, Dios no perdona nuestros pecados. Dios no perdona pecados, Dios perdona a pecadores. Y en ese momento los pecados admitidos en genuino arrepentimiento son puestos sobre Jesús, quien los pagó en la cruz del Calvario. Pero de no ser así, los pecados de los arrepentidos los pagarán ellos mismos con la muerte eterna. Hay muchos cristianos, y a mí me da hasta tristeza, muchos cristianos que creen que por sus esfuerzos, que por las cosas que hacen o por las cosas que dan van a alcanzar la salvación. No. La salvación es por gracia. Y como es por gracia, no se puede adquirir de ninguna otra manera que la condición que el Señor ha puesto. Si el Señor ha dicho que es por gracia, por medio de la fe. No por medio de nuestras obras,
Las mejores obras nuestras, si son presentadas delante de Dios y llevadas por los ángeles serían considerados traidores. ¿Por qué Dios quiere que mantengamos vigente la convicción de nuestra condición pecaminosa? Dios lo quiere porque la base del cristianismo es el perdón. Pero no solo el perdón de Dios hacia nosotros, sino también el perdón de nosotros hacia los demás. Es maravilloso la manera tan increíble, tan extraordinaria, que el Señor enseña a sus discípulos, a los apóstoles, cuando se acercan a Él preguntándole, no preguntándole, pidiéndole que les enseñara a orar. Así como otros, en este caso Juan el Bautista, había enseñado a sus discípulos. Y a mí me llama mucho la atención el Padre Nuestro, como conocemos todos. Porque el Padre Nuestro es un resumen maravilloso de lo que Dios espera de nosotros y cómo debemos actuar. Y el Padre Nuestro, entre otras cosas, y es lo único que se repite en el Padre Nuestro, dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es la única parte de la oración modelo que es repetida. Hermano, el cristiano que no perdona no es cristiano. Y el cristiano que no pide perdón es un mal cristiano. ¿Tenemos esperanza? Claro que sí. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Nosotros también hemos transitado por la vía dolorosa. De hecho, algunos todavía estamos llevando una cruz a cuesta. Y por nuestra errónea actitud también hemos sido condenados con toda justicia a muerte. Y al igual que los de la historia, estamos crucificados cerca de Jesús. Pero ¿cuál de ellos somos? ¿Te ha preguntado alguna vez? Yo me lo he preguntado. De hecho, este tema dio origen a mi propio cuestionamiento. ¿Dónde estoy, Señor? ¿A tu derecha o a tu izquierda? ¿Acaso soy el insensible? ¿Cómo saberlo? Fácil. ¿Estás tú tratando de alcanzar la salvación por un medio equivocado? ¿Tu actitud para con todos es de misericordia o de condenación? ¿A quién de los personajes de la historia de la crucifixión te asemeja? Si estás más preocupado por los problemas tuyos que por la salvación de los demás, eres el ladrón insensible. Si te estás gozando del sufrimiento y las desgracias ajenas, aun cuando creas que estás en tu derecho porque otros se han burlado de tus desgracias, tú estás en medio del populacho que grita crucifícale, crucifícale. Si eres de los que lloras cuando escuchas la historia de la crucifixión de Jesús, pero eres indiferente a la desgracia de los que te rodean, quizás seas como Simón el Cireneo o Juan el Apóstol, un espectador más. Si te enojas ante lo más mínimo y tu espíritu es siempre de censura y condenación, definitivamente eres un fariseo. Pero si al mirar hacia el Calvario lo haces con los ojos del alma, no importa cualquiera de los puntos que hemos señalado, no importa si eres un insensible ladrón, no importa si eres un burlador, no importa si estás en el populacho, si cuando miras al Calvario los haces con los ojos del alma, entonces te verás retratado en la faz de aquel que en vez de reprochar a Jesús, reprochó al que le injuriaba, y sus palabras resonarán en tus oídos siempre que te sientas tentado a lastimar a alguien en desgracia. ¿No temes a Dios estando en la misma condenación? Ahora yo pregunto, ¿acaso no todos somos pecadores? Pecadores perdonados, pero no somos pecadores. ¿O acaso alguno de nosotros es mejor que otro? Y si eso es cierto y lo entendemos, entonces todos nos trataríamos con compasión. Todos nos trataríamos buscando el beneficio de la iglesia. Y la iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros. Ni siquiera aquellos que están en pecado no entienden que ellos no están ahí porque quieren, sino
que como tú estuviste, están ahí por ignorancia, por debilidad y a veces hasta por nuestra propia causa. Además, no olvides que fueron tus pecados y no tus logros ni los míos los que te trajeron cerca de Jesús. Pero para Dios todos los pecados son iguales, porque Dios no tiene escala de valores en lo que a pecado se refiere. Y Dios ha prometido que Él perdonará al pecador e incluso a los que seamos inicuos. Dios también ha prometido que perdonará la iniquidad e incluso la rebelión y como consecuencia rebelde. Pero si en lugar de sufrir con el afligido te enoja porque sus errores te afectan en lo personal y no te mueve ni la compasión ni la misericordia, entonces somos malos y Dios ha jurado que en ninguna circunstancia justificará malvado. El ladrón, contemplando a Jesús, comprendió que había un abismo entre él y Dios, un abismo que solo Jesús podía salvar y que el momento era tan crucial que no debía acusar, no debía solamente sino implorar, pues entendió que los hombres podían haberle despojado a Jesús de su vestidura, podían herir sus santas sienes con miles de coronas de espinas, podían incluso desgarrar su cuerpo con diabólica hazaña, pero no podrían jamás quitarle el derecho de perdonar y mucho menos el de salvar a sus hijos. Cristo con su respuesta encendió una esperanza que brillará por las edades eternas, pues aunque aquel hombre tenía muchos crímenes en su conciencia y a pesar de que se encontraba en la peor situación de su vida, en el Gólgota cruel, estaba más cerca de Cristo de lo que había estado jamás en toda su perra vida. Hermano mío, no te sientes crucificado por la vida, porque no lo está. Tu conciencia puede reprochar tu vivir. Puede que estés desesperanzado y triste, pero no tienes por qué sufrir. Llama a Jesús crucificado y ruégale que se acuerde de ti. Que es lo que yo hago. Mi vida no es mejor que la de ninguna otra persona, pero mi confianza está en Él. Yo no quiero llevar sobre el pecho el día que muera el libro escrito por ningún egipcio. Yo lo que quiero llevar cuando muera, en mi último pensamiento, es que un día veré al Rey cara a cara y estaré con Él por la eternidad. Déjame decirte, porque ya el tiempo se nos ha ido, que el cristianismo es simple. Simple, muy simple. Somos nosotros los quienes lo complicamos. El Señor dice, cree en mí y vivirás. Y creemos en muchas cosas. Creemos en nuestras esposas. Nos vamos a trabajar con la tranquilidad de saber que ellas van a ser fieles. Y ellas lo mismo. Creemos en los doctores y cuántos no han muerto por mala práctica médica. Pero confiamos, nos ponemos en las manos de ellos, nos dejamos dormir. Nos dejamos dormir por alguien que no conocemos. Ni siquiera sabemos cuánta fue la puntuación que sacó en el examen de medicina. Y eso es fe, ¿sabe? Mucho. Sin embargo, nos falta fe para creer en aquel que todo lo puede y vivir de acuerdo a sus principios y tener una iglesia amorosa donde el sentido común de todos los cristianos sea alabar el nombre de nuestro Redentor. Mi hermano amado, termino diciendo esto que creo con todo el corazón. Estoy lleno de defectos, yo lo sé, Dios lo sabe, pero yo todavía soy una obra en movimiento. Si Miguel Ángel logró sacar un ángel de una roca, Dios puede sacar mucho más de mí. Y puede sacar mucho más de ti. ¿Y sabes qué? Si todos deseáramos ser un poquito mejores cristianos, todos, yo incluido, no estoy hablando de nadie en particular, seríamos mucho más felices. Y entonces ser cristiano sería mucho más fácil. Mi oración en esta noche es que Dios perdone nuestros pecados y que nos ayude a ser cada vez mejores y que podamos vivir amándonos de tal manera que cuando el Señor venga a buscarnos pueda decir de nosotros, buen siervo fiel
por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y que que Dios no lo permita, pero si por la pandemia o por cualquier otra circunstancia, el Señor pone a dormir a alguno de nosotros, que podamos dormir con la seguridad que en el día de la resurrección nos levantaremos primero, seremos transformados y estaremos juntos por la eternidad. Ese es mi deseo y mi oración. Gracias. Amén.